Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y es el libro del profeta Ezequiel. Y ese nombre significa Dios fortalecerá. Es el tercer libro de los profetas mayores y Ezequiel vive en un momento difícil para el pueblo. Más de un siglo antes de esto, el reino del norte en Samaria habían sido caídos o habían sido derrotados por los asirios. ¿Recuerdas esa historia? Año 722 a.C. Fueron derrotados. Luego Asiria fue derrotada por Babilonia y después del tiempo Nabucodonosor viene y conquista a Jerusalén, destruye, llega la destrucción de Jerusalén. Viene y se lleva cautivo a Joaquín en el año 597 a.C., pero también junto con Joaquín lleva a 10,000 judíos de élite allí a Babilonia, dentro de los cuales está Ezequiel. Por tal motivo, Ezequiel predica a aquel pueblo que ha sido llevado cautivo a Babilonia. Es el profeta que está encargado de llevar esperanza, paz, un mensaje de aliento a aquellos que están siendo sucumbidos. Ezequiel y su ministerio han sido muy incorrectamente interpretados, tal vez más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Ha sido rechazado por muchos que consideran que Ezequiel tenía una conducta extraña. Algunos comentadores han sugerido que Ezequiel, este profeta, sufría de diversas enfermedades mentales, pero no es así. Lo que sucede es que Ezequiel era un hombre que había sido llamado por Dios, fortalecido en forma especial en los días finales del reino de Judá. Entonces Dios usó todos los medios que estuviesen a disposición, incluyendo visiones e impactantes escenificaciones, para despertar a su pueblo y para advertirle que debían arrepentirse antes de que fueran demasiado tarde. Ezequiel entonces tenía un sentido muy profundo de la santidad de Dios. Fue un centinela para Judá hacia el fin de su historia como nación independiente, y Ezequiel se encargó de comunicar fielmente los mensajes de Dios de juicio y de esperanza. El profeta Ezequiel era del linaje sacerdotal, hijo de Buzi, como lo leeremos en el capítulo 1 que nos corresponde leer hoy. Y estando cautivo allí en Babilonia, fue llamado al oficio profético en el 5º año de su exilio, es decir, el 21 de julio del año 592 a.C. Tenía 30 años cuando fue llamado. Estaba casado, vivía en su propia casa y tenía una relativa libertad de movimiento. Su ministerio activo duró al menos 22 años. 2 más que el periodo normal de actividad de un sacerdote en aquel entonces, porque eran 20 años. Allí en Números 4:3 vemos ese tiempo que tenía de servicio un sacerdote. Su último mensaje profético está fechado en el año 570 a.C. y esto lo iremos estudiando a lo largo que entremos al libro maravilloso de Ezequiel. Te invito, querido amigo, para que cada día tú puedas leer este maravilloso libro y encontremos los mensajes lindos que Dios tiene para nosotros. El ministerio del profeta Ezequiel se parece mucho, en muchos sentidos, al de Cristo Jesús. Ambos fueron llamados a profetizar a los 30 años de edad, junto a un río con los cielos abiertos, de donde procedían una voz y el Espíritu. Ambos usaron parábolas como uno de sus medios principales de comunicación. Ambos usaron el título Hijo del Hombre. Los dos, tanto Jesús como Ezequiel, también llevaron en forma vicaria el castigo de Israel. Desempeñaron el oficio sacerdotal. Interesante esta comparación que vemos aquí entonces entre Ezequiel y Cristo Jesús. Los dos defendieron con vehemencia la pureza del templo, fueron intercesores y enfatizaron la resurrección y la nueva era escatológica. Así que es interesante todo esto porque nos ayudará a comprender muchas de las profecías que presenta el profeta Ezequiel. Todo su escrito tiene un parecido muy similar a lo que es Apocalipsis también. Sus profecías se parecen mucho y se comparan a las de Apocalipsis. Por eso podremos considerar a Ezequiel como un anticipo tipológico de las acciones finales de Dios antes del cierre del tiempo de gracia. 2 puntos focales o 2 temas principales hay en el libro de Ezequiel, y es el juicio y la restauración, basados en los motivos temáticos del día de la expiación.
Dios envía un juicio, pero con el propósito de hacer una restauración. Pero también hay otros temas que aparecen en el libro de Ezequiel y son la santidad, trascendencia y soberanía de Dios. El Espíritu de Dios también es mencionado aquí, la llegada del Mesías, la revelación divina al profeta, el conocimiento de Dios diseminado entre las naciones e Israel y otros temas que iremos estudiando a lo largo de este maravilloso libro de Ezequiel. Por eso, una vez más, amigo, te invito a que estudiemos juntos la palabra del Señor, escudriñando y profundizando en todos los mensajes que Dios tiene para nosotros. Hoy nos corresponde leer el capítulo 1 de Ezequiel. Dice la Biblia: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Varios detalles importantes aparecen aquí en este primer versículo. Primero, como lo mencioné en la introducción, Ezequiel tenía 30 años y el tener 30 años era muy importante porque a esa edad se consideraban, los hebreos creían, que un joven tenía o había alcanzado la plena madurez. Por ejemplo, en el comienzo del trabajo levítico, esta había sido la edad cuando los levitas comenzaban a desempeñarse en las funciones sacerdotales. Números 4:3 dice la palabra del Señor: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahora, lo que Ezequiel ve aquí en este capítulo y registra en este capítulo no solamente fueron visiones dadas por Dios, sino que fueron manifestaciones de la gloria divina que se presentan a la vista del profeta. Es una forma poderosa de Dios revelarse al profeta. Estas revelaciones reciben un nombre y ese nombre es teofanías, que son las revelaciones de Dios. Con frecuencia estas revelaciones suceden cuando el profeta está comenzando su ministerio. Y el profeta Ezequiel quedó tan impresionado con esta visión que él no pierde ningún registro, no pierde ningún detalle y lo anotó todo, tomó nota de cada momento preciso. Y él dice que fue a los 5 días del mes cuarto, en el 5º año de la deportación de Joaquín. Es interesante esto. Y nos da una lección a nosotros, querido hermano. Nosotros deberíamos tomar en nota o tomar en cuenta todas las intervenciones especiales que Dios hace por nosotros y las revelaciones insólitas de la presencia divina en nuestra vida para recordarlas en cada momento. La sierva de Dios, Elena de White, dice: no podemos temer el futuro a menos que olvidemos la forma en cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Es importante que tú y yo tengamos en cuenta cada detalle de las intervenciones que Dios hace en nuestra vida. Mira Ezequiel lo que nos enseña. En el primer versículo, él registra todo, es interesante. Y sigue diciendo: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Versículo 4: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y esta visión que se menciona aquí, la visión de los 4 seres vivientes con las 4 ruedas, el firmamento y el trono, es considerada o ha sido considerada como la profecía más difícil de comprender de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, la sierva de Dios tiene mucho para decirnos acerca de esta profecía. No voy a leer todo el capítulo, yo te invito para que tú lo hagas. Lee por favor todo el capítulo y luego entonces vuelves a escuchar esta reflexión para que puedas comprender lo que Dios quiere decirte en estos 28 versículos del capítulo 1 del libro de Ezequiel. Porque la interpretación que da Dios a través de su sierva Elena de White es muy precisa, muy importante. Voy a leerte 2 versículos más y luego entonces leo los textos de la sierva de Dios. Versículo 5 dice Ezequiel 1:5: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido.
todo lo que ve Ezequiel, él no logra comprenderlo a profundidad, no entiende todas las cosas que ve, él nunca las había observado y por eso al presentar el mensaje, él trata de hablar en lenguaje humano, por eso compara, y esas son las revelaciones. Las cosas que Dios le presenta al profeta son cosas que él nunca ha visto, el profeta nunca las ha visto, por eso para explicarlas tiene que traducirlas al lenguaje humano, y esta es la revelación, es las cosas celestiales presentadas al lenguaje humano. Por eso aparecen tantos símbolos. No quiere decir que así tal cual se presenta aquí en la profecía, así es. Por ejemplo, se presenta a Cristo Jesús como un cordero. No quiere decir que Jesús es un cordero. Simplemente es la forma, el lenguaje humano en cómo se va a presentar una función de Cristo Jesús. Los 4 seres vivientes que aparecen aquí tenían la misma apariencia. Cada uno de ellos tenía 4 caras. Una cara de hombre, de león, de buey y de águila. Pero recuerda que Ezequiel está muy entrelazado con Apocalipsis. Por eso para poder entender bien Ezequiel hay que estudiar Apocalipsis, y para entender bien Apocalipsis hay que estudiar Ezequiel. Pero allí en Apocalipsis los 4 seres vivientes que Juan ve no eran idénticos. Cada uno de ellos tenía solo una cara y los 4 tenían caras diferentes. Esto lo puedes leer allí en Apocalipsis 4:7. Sin embargo, las formas de esas caras corresponden con las caras que Ezequiel ve aquí en el capítulo 1 de Ezequiel. Y luego el versículo 8 dice el profeta: debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Pero, ¿qué significa todo esto? El profeta sigue describiendo a estos seres vivientes y toda la visión que él está vislumbrando. Pero, ¿qué significa todo esto? Dice la sierva de Dios en Review and Herald del 11 de enero del año 1887. Dice: la mano de Dios aparece en la visión de Ezequiel debajo de las alas de los querubines. Aquí, como leímos en el versículo 8, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre. Estas manos, dice, son las manos de Dios. Esto enseña a sus siervos que el poder divino es el que les da éxito y que colaborará con ellos si se desprenden de la iniquidad y purifican su corazón y su vida. Los mensajeros celestiales que vio Ezequiel, semejantes a una luz brillante que se desplazaba entre los seres vivientes con la velocidad del rayo, representan la rapidez con que finalmente avanzará esta obra hasta terminarse. Aquel que no dormita, que continuamente está en acción para que se cumplan sus designios, puede llevar adelante su gran obra armoniosamente. Lo que para las mentes limitadas parece enredado y complicado, la mano del Señor puede mantenerlo en perfecto orden. Gloria al Señor, qué maravilloso. Él puede idear medios y formas para desbaratar los propósitos de consejeros impíos y de los que traman maldades. Por eso, estos seres son presentados como que tienen unas manos debajo de sus alas, que representan las manos de Dios. Y estos mensajeros, ya estamos leyendo, es el mensaje de Dios que se tiene que llevar con rapidez. Sigue diciendo la sierva de Dios: los que son llamados a los cargos de responsabilidad en la obra de Dios, con frecuencia creen que están llevando pesadas cargas, cuando podrían tener la satisfacción de saber que Jesús las lleva todas. Gloria al Señor. Permitimos que haya en nosotros un sentimiento total de excesiva preocupación, de angustia y perplejidad en la obra del Señor. Necesitamos confiar en Dios, creer en Él e ir adelante. La incansable vigilancia de los mensajeros celestiales, su incesante actividad en su ministerio para los seres terrenales, nos muestra cómo la mano de Dios está guiando la rueda dentro de la rueda. El instructor divino dice a cada uno que se ocupa de su obra, como le dijo a Ciro en la antigüedad: yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Interesante. Dios es quien sostiene esto, querido hermano. Tú eres un líder, tal vez te sientes agotado porque hay un peso encima de ti que sientes que es muy pesado. Pues déjeme decirte hoy que el capítulo 1 de Ezequiel te da esperanza, porque esa carga no debes llevarla tú, es Cristo quien la lleva por nosotros. Y ahora el profeta presenta otro aspecto interesante, dice el versículo 17: cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos,
Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto nos enseña, querido hermano, la obra que tú y yo tenemos. No es una obra de nosotros solos. Esta iglesia, aunque muchos la atacan, aunque muchos se levantan hablando mal, que es la Babilonia, que ha apostatado y muchas cosas más, esta iglesia le es de Dios y es Dios quien la sostiene. Es el Espíritu Santo el que permite el crecimiento de la obra de Dios. Por eso no te desanimes, querido líder. Tal vez tú sientes que la iglesia está dormida, como algunos dicen, estamos dormidos, la iglesia ha apostatado, está estancada. No es así. Esta iglesia anda porque es Dios quien permite ese movimiento. Es el Espíritu Santo el que hace mover a la iglesia. Mensajes Selectos, página 13, el año 1898, dice la sierva de Dios: Dios conoce íntimamente a cada hombre. Si nuestros ojos pudieran ser abiertos, veríamos la justicia eterna que está en acción en nuestro mundo. Está en función una influencia poderosa, ajena al dominio del hombre. El hombre puede suponer que él está dirigiendo las cosas, pero actúan influencias que son más que humanas. Gloria al Señor. Los siervos de Dios saben que Él está en acción para contrarrestar los planes de Satanás. Los que no conocen a Dios no pueden comprender sus acciones. Está en acción una rueda dentro de una rueda. La complejidad de la maquinaria es, en apariencia, tan intrincada que el hombre solo puede ver una confusión completa. Pero la mano divina, tal como la vio el profeta Ezequiel, está colocada sobre las ruedas y cada parte se mueve en completa armonía, haciendo cada una su obra específica y, sin embargo, con libertad de acción individual. Gloria al Señor. Por eso, querido hermano, no estamos solos. Esta iglesia no está sola. Esta iglesia no es liderada por hombres. Esta iglesia no avanza por las estrategias y los métodos humanos. No son tus fuerzas. No es el buen predicador, o no es las predicaciones que tengamos, o no son los métodos. No, esta iglesia avanza porque es Dios quien permite el movimiento. Es Dios quien actúa, es el Espíritu Santo quien obra y quien mueve las ruedas que conducen a esta iglesia. Tú y yo tal vez no entendemos, porque son misterios grandes de comprender, difíciles de comprender. Pero Dios está allí, es lo único que debemos aceptar. Dios está allí. Mensajes Selectos, página 81 del año 1906. Cierro con esta cita de Elena de White. Dice: todos los que sirven a Dios con pureza de alma sabrán que Él exige que se proteja su honor. Muchas de las más gloriosas revelaciones registradas en la Biblia fueron dadas por el Señor en las horas más tenebrosas de la historia de la iglesia. El Señor ha dado esas revelaciones de su gloria para que los hombres queden profundamente impresionados por la santidad del servicio. La mente ha recibido impresiones con fuerza solemne para mostrar que Dios es Dios y no ha perdido su gloria. Él exige la máxima fidelidad en todo su servicio. En las mentes humanas debe quedar la impresión que el Señor Dios es santo y que Él defenderá su gloria. Amén. Dios es santo, querido hermano, y Él defenderá su gloria. Repítelo: Dios es santo y Él defenderá su gloria. Así que lo que vemos aquí en el capítulo 1 de Ezequiel es la iglesia de Dios avanzando, que está sobre unas ruedas, que esas ruedas es el Espíritu Santo quien las mueve. No es el ser humano, no es el predicador, no es el pastor que sea activo, como a veces decimos, es que llegó un pastor activo, ahora sí la iglesia está en movimiento, y si llega entonces un pastor pasivo, la iglesia va a decaer, se va a estancar. No, querido hermano, quita ese concepto de tu mente, porque es que esta iglesia, esta obra, no depende de un ser humano. Sí, nosotros tenemos influencia, claro que sí, eso es cierto, pero el crecimiento de esta iglesia lo da Cristo Jesús. El movimiento de esta iglesia lo da Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. No son tus métodos, no es tu estrategia. Nosotros debemos hacer nuestra obra, claro que sí, pero es que es Dios quien da el crecimiento. Y esto lo entendió muy bien Pablo cuando dijo, allí en 1 Corintios 3, 6 al 8, dijo Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Pero es Dios, querido hermano,
Es Dios quien permite el crecimiento. Grábate esto. 1 Corintios 3, 6 al 8 y Ezequiel capítulo 1. Es Dios quien sostiene esta iglesia. Es Dios quien le da movimiento a esta iglesia. Y como dicen algunos y atacan a la iglesia, que es Babilonia, eso es falso. No es así, porque esta iglesia no ha caído. Esta iglesia no va a caer, porque esta iglesia es sostenida por las manos de Dios. Y es el Espíritu Santo el que impulsa a esta iglesia y avanza y avanza. Y pronto, querido hermano, escucha bien, pronto el Evangelio alcanzará a toda criatura para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero si tú no te vinculas, si tú no te involucras en esta obra, serás dejado a un lado, porque esta obra no depende de ti. Aunque des muy buenos diezmos, aunque seas un buen predicador, pero esta obra no depende de ti. Si tú no te involucras, no te conectas con Cristo, Él te hará a un lado, porque la iglesia sigue avanzando. Es un lindo mensaje. Podría decirte muchas cosas más, pero ya me he extendido mucho, así que te invito a que sigas leyendo la Biblia, fortaleciendo tu vida y dejando que Dios te utilice como un instrumento perfecto en sus manos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!